Comenzamos las clases de hoy. Soy Leo Meyer, te cuento que estás en la sala de clases de Academia de Emprendedores y comenzamos este curso llamado Tributación para Pymes, aspectos esenciales, en su quinta clase ya, si no me equivoco. Va a ser mi primera pregunta del día de hoy al contador, auditor y consultor de cumplimiento tributario en Brusone y González Abogados, profesor Pedro Rojo y familia. ¿Cómo está, profe? Bien, Leo, bien. Como te decían hace unos minutos atrás, muy contento de estar nuevamente aquí. ¿Quinta clase ya o estoy...? Correcto, quinta clase. Y déjame un minuto hacer un repaso, adelante, como tratando de sintetizar algunas cosas que hemos ido revisando. Una primera clase donde hicimos una introducción respecto de los impuestos con que se afectan las pymes. Y recuerden que el objetivo de este curso es que el emprendedor sea de cierta forma una contraparte del contador. No que aprenda necesariamente la técnica contable, pero sí que esté informado de algunas cosas que desde el punto de vista impositivo es necesario entender, porque no podemos delegar todo en el contador. Entonces, esa primera clase tuvo relación con entender cuáles son los aspectos, los impuestos con los que uno se vincula. Luego, una segunda clase vimos respecto de el impuesto de timbre y estampilla, este impuesto que uno tiene que pagar cuando obtiene financiamiento, y también conversamos algunos tips respecto de tomar un crédito o un préstamo a plazo, a la vista y las distintas tasas. La tercera sesión conversamos respecto del tributo municipal, la patente municipal, que todo establecimiento que hace algún tipo de actividad comercial, hay por ahí unas excepciones, pero también tienen que tener este vínculo con la municipalidad respectiva. Y nos diste un dato en esa clase también. Sí, y conversamos respecto de, por ejemplo, que hay municipios que en ciertos lugares ellos cobran una tasa reducida a la tasa que por lo general pueda cobrar dentro de la misma comuna. Y la cuarta clase, en la sesión anterior... Que yo me la perdí. Que te la perdiste, pero estuvimos muy bien acompañados. Sí. Conversamos respecto del impuesto a la renta para las empresas. Básicamente... Conversamos respecto de la tasa de impuestos, cuáles son las partidas que forman parte de este resultado, sin perjuicio del balance que es importante tener, pero dijimos, mira, esto se determina en función del flujo y hay una tasa que es mucho más reducida en función de las grandes empresas, una tasa de un 10%. Y lo que vamos a hacer hoy día, un poco para adelantar lo que ya hemos venido conversando, se vincula con la clase anterior y tiene que ver con el impuesto global complementario. Yo les decía que este impuesto global complementario toma todas las rentas, por decirlo de algún modo, que obtiene una persona con residencia y domicilio en Chile. Y soy un poquito enfático con esto de residencia y domicilio en Chile. Las personas, a veces decimos los chilenos, pero en definitiva un extranjero que se avecina en Chile, tiene residencia, también tiene que pagar impuestos por las rentas que obtiene en Chile. Entonces, la idea es que conversemos de este impuesto y cómo se vincula con las utilidades que se generan a nivel de empresas, que fue lo que conversamos la semana anterior. Vamos directo nomás, porque mi contador me dice siempre en marzo, me dice... en diciembre me dice, cuidado que hay que estar mirando ahí que el impuesto global complementario no te vaya a echar para abajo la devolución de impuestos. Exacto. Ya. Hagamos muy brevemente una distinción. Por lo general, este impuesto global complementario incorpora, como yo les decía, rentas que uno obtiene durante el año y que de forma aislada probablemente fueron sujetos de algún impuesto, pero que en abril de todos los años yo las tengo que reunir. Por ejemplo, una persona puede obtener un sueldo y por lo tanto todos los meses tal vez le hacen un descuento de impuestos o tal vez no, porque esto va por tramos, por decirlo de algún modo, una tabla progresiva, pero además la boleta de honorario. Entonces, de cierta forma, el Estado o la ley dice, bueno, aisladamente tú recibiste un sueldo, aisladamente tú recibiste un horario, y si eso yo lo reuniera en su sumatoria, esto te daría entonces un impuesto a determinar en función que la base imponible se ha incrementado. O sea, aisladamente tú ganaste 100, aisladamente ganaste 150, bueno, no hay impuesto. Pero si hubieses ganado 250 en el mismo mes, por ejemplo, eso hubiese estado sujeto de impuestos. Entonces el impuesto global complementario funciona de esa forma. Engloba todas las rentas que un residente domiciliado en Chile obtiene en un periodo determinado. Entonces muchas personas que o dan boleta de honorario, que obtienen sueldo, en abril, por ejemplo, se ven un poco enfrentados a esta situación de que tal vez tengan que pagar impuestos o la devolución que ellos pensaban que podían obtener respecto de la retención de las boletas de honorario no va a ser del todo, porque entonces al sumar estas dos rentas le da un poquitito, por decirlo de algún modo, de impuesto a pagar. Esto es 100% para las personas. ¿Los RUT empresa acá también tienen algo que decir? No, aquí los RUT empresa no tienen nada que decir, pero también tu pregunta es súper importante. ¿Por qué?
Porque existe una figura de un punto de vista tributario en donde las personas pueden actuar como empresas. Esos son los famosos empresarios unipersonales o empresarios individuales. Ojo, no confundir con el empresario individual de responsabilidad limitada, porque es un RUT propiamente tal distinto. Pero existen personas que no necesariamente quieren convertirse en una empresa o conformar una empresa, y ellos lo que hacen para efectos tributarios es que van al servicio de impuesto interno y dicen, bueno, yo quiero hacer actividades como empresa, y usas tu mismo RUT. Y esto yo siempre lo he descrito de la siguiente forma: tú tienes un pantalón con 2 bolsillos. Con un bolsillo, de cierta forma, tú generas tus ingresos como empresa, y en tu otro bolsillo tú tienes tus ingresos como persona. Cierto. Y entonces, en definitiva, tú tienes que hacer esa separación. Entonces, no del todo era errada tu pregunta. Pero aquí, enfocándonos 100%, estamos conversando respecto de este impuesto que afecta a las personas. ¿Tengo que estar atento? ¿Tengo que tener algunos límites? ¿O lo dejo fluir nomás y al final es lo que es? Bueno, a veces es lo que es, pero en definitiva uno puede tener ciertas consideraciones. Es importante entender que este impuesto es progresivo. ¿Qué significa? Que en la medida que yo más ingresos tengo, mayor impuesto el que pago. Pero por tramos, ¿no? Por tramos, correcto. Entonces esto parte en una tasa de un 0, y para abril de este año, si tú tienes hasta 10 millones aproximadamente de ingresos en el año, tú no pagas impuestos. No pago impuestos. Ya, estamos, listo. Y luego entonces de 10 a 20 va subiendo un poco los tramos de cierta manera en función de los ingresos y también las tasas. Por eso se llama de un impuesto progresivo. En la medida en que tú más ingresos tienes, más impuestos vas a pagar. Ahora, me gustaría que pudiéramos vincular esto con la pyme, en el contexto de que yo tengo una empresa y por lo tanto genero ingresos, genero gastos. Y esto es súper relevante entender, porque en la empresa misma yo tengo dos formas dos formas generales de yo como socio o empresario obtener ingresos. Una es que yo me contrate por la sociedad, ¿cierto? Entonces yo me contrato, yo lo puedo hacer y trabajo en definitiva en la sociedad. Y otra alternativa es que yo no me contrate en la sociedad y lo que tenga que hacer entonces sean retiros de utilidades. Entonces siempre la pregunta es, un empresario, un emprendedor, una contraparte como el Servicio de Impuesto Interno te va a preguntar, bueno, ¿de qué vive usted? Hay una presunción desde un punto de vista legal de que hay ciertos gastos o ingresos vitales que uno debería tener, pero la pregunta es, bueno, ¿de qué tú vas a vivir? Entonces, si tú tienes un sueldo, entonces tú tienes un contrato de trabajo, hay imposiciones y hay una determinación mensual que tú haces y por lo tanto puedes justificar que luego, no sé, te compres un auto, no sé, pague las pensiones, lo que sea. Pero hay otras personas que no deciden tener un sueldo y lo que hacen ellos a final de año es retirar utilidades. Entonces llega a final de año, está el resultado de la empresa y digo, bueno, durante el año yo voy a ir haciendo retiros de estas utilidades porque, te insisto nuevamente, tengo que vivir de algo. Entonces, aquellos que de cierta forma se autocontratan mensualmente, entonces tienen que imponer y tienen su ingreso, por decirlo de algún modo. Pero quienes retiran utilidades no tienen que imponer, no tienen que pagar nada mes a mes. Y ellos tienen su ingreso total. Pero lo que ocurre entonces es que a final de año tú dices, bueno, todos estos retiros en definitiva tengo que imputarlo a esta utilidad que yo generé y por lo tanto tengo que declarar este impuesto global complementario. Entonces yo recién te decía algunas rentas como sueldos y honorarios y también entonces este impuesto global complementario entra en los retiros. Y es la forma en que entonces el fisco o el Servicio de Impuesto Interno te dice, bueno, ¿de qué vivió usted? Hice retiros. ¿Están declarados? Sí, en el formulario 22. Esta es la frase, vivo de mis rentas. Exacto. O sea, claro, en ese sentido las personas que tienen, por ejemplo, bien raíz, aquí es de la empresa y que nos va bien, pero de algún modo u otro sería el mundo ideal. Pero es súper acertado el comentario, Leo. O sea, es como vivo de mi renta. Puede que alguien, un emprendedor, en definitiva, contrate gente y lo único que se dedique un poco es administrar y ver, en definitiva, las rentabilidades. Y por lo tanto, es muy inteligente lo que dice. Pero como vive de tus rentas, eso se transforma en un retiro, en un dividendo, que durante todo el año no pagó ningún impuesto, no se retuvo, pero que en abril, si ya empiezas a superar ciertos límites, empiezas entonces a pagar impuestos. Ahora, un tema no menor es que la empresa paga un impuesto, y esto lo conversamos creo en la primera clase. La empresa paga un impuesto, tasa 10%. Entonces
Entonces sobre 100, suponte tú, pagaste un 10% y por lo tanto hay 10 que yo les decía, le hicimos un cheque al fisco en abril también para pagar esos viejitos que quedaron utilidades de 90. Bueno, cuando tú retiras esa utilidad de 90 y tienes que pagar el impuesto global complementario, esos 10 te sirven para imputarlo a tu global complementario. Entiendo. ¿Sí? Entonces, en términos un poco más académicos, esto se denomina que es un impuesto integrado, especial para las pymes, en que el impuesto de la sociedad es un crédito o es un descuento, por decirlo así, respecto al impuesto que tienen que pagar las personas. Perfecto. ¿Se nos queda algo en el tintero, profe, en esta clase o está lo más relevante dicho? Yo creo que hemos abordado los temas más relevantes, así que hay que preparar un poco ya, como les decía la semana pasada, a nuestras conductoras que se viene abril, se viene marzo y por lo tanto no dejar las cosas para abril, para el 28, para el 25, sino que preparar un poco cuáles fueron los ingresos que obtuve, los gastos, ver cómo se viene en definitiva la mano, por decirlo de algún modo. Y comento también que está el firme deseo junto al profesor de hacer alguna actividad, ojalá en el mes de marzo, que con invitación presencial, y bueno, y si es necesario en algún momento algunas partes de ese contenido podría ser online para justamente ayudar a preparar con estos conceptos lo que es el mes de abril. En el mes de abril no le vamos a pedir ni que venga, porque imagino que full esos meses, ese mes. Ese mes es un poco más intenso. Además que está de cumpleaños Manuelita el 28 de abril, entonces hay que dejar algunas cosas preparadas para no estar ahí ese día. ¿Qué va a pedir de regalo? ¿Se puede saber o no? Manuelita, ¿qué va a pedir de regalo? ¿Qué va a pedir de regalo? ¿No sabe todavía? ¿No? Venir a la radio, pues. Ya, pues, profe, muchas gracias por la clase de hoy. No, de nada, Leo, y de nuevo, feliz de estar en esta instancia con ustedes. Que tenga buenas vacaciones y la primera o segunda semana de marzo tenemos el cierre de nuestro curso con la sexta clase. Súper. Que esté muy bien. Ahí nos vemos. Chao, chao.